En junio de 2021, a mediados de junio de 2021, el actual presidente de la Nación Argentina, Javier Milei, dijo en La Nación Más, refiriéndose al peronismo o a lo que él llama el colectivismo, que de alguna manera ya lo adelantamos al comienzo del programa. Ahí dijo que les estamos ganando la batalla cultural a estos zurdos de mierda porque somos ética y estéticamente superiores, una de sus famosas frases que había dicho en su campaña electoral, que ahora la utilizamos, como ustedes se habrán dado cuenta, en este programa como presentación justamente del editorial. De distintas formas, esta idea él la viene plasmando o repitiendo cada vez que tiene oportunidad. De hecho, la reiteró en el último reportaje que le hizo Antonio Laje en A24, abro comillas, qué de derecha que está ese canal ahora, impresionante. Cierro comillas, en A24, donde se puso loco porque querían que lo habían saboteado. Bueno, estaba, sinceramente, empezó a acusar a todo el mundo, quería echar a los sonidistas, a los camarógrafos, a cualquier cosa. Bueno, la verdad que está muy mal el presidente, Bueno, en ese reportaje, él ahí expresó que su gobierno tiene 3 líneas de acción. Una es la política, que la manejan su hermana, Caputito y Guillermo Francos, y las otras 2 son la gestión económica y la batalla cultural, que las maneja él directamente. Fíjense la fijación que tiene con este concepto. Tiene otras fijaciones, ¿no? Pero no vamos a hablar de eso ahora. Vamos a puntualizar en la batalla cultural. Evidentemente, tiene una fijación justamente con esta idea, y la verdad es que, al menos en este punto, no estaba tan errado cuando lo repetía permanentemente en su campaña electoral. Si no fuese así, obviamente no hubiera ganado las elecciones, habiendo prometido cosas bastante increíbles, ¿no? Él había prometido mucho sacrificio de la gente, había prometido un ajuste que iba a ser peor que le pedía el propio Fondo Monetario Internacional, había prometido privatizaciones, había anunciado que iba a haber despidos y había anunciado que si era necesario iba a haber represión. Bueno, así todo, ganó las elecciones. Dijo que iba a desguazar el Estado, dijo que iba a dolarizar, dijo que iba a destruir el Banco Central. Bueno, así todo ganó las elecciones. Y hoy en día, la verdad es que se mantiene bastante bien en las encuestas, teniendo en cuenta el descalabro que está haciendo, y en donde ya la mayoría de la gente se dio cuenta que la casta, que él hablaba que iba a hacerles pagar el ajuste a la casta política, bueno, todo el mundo se empezó a dar cuenta que las castas son los jubilados, son los estatales, son los laburantes, todos que nos estamos quedando sin laburo y que estamos pagando justamente el deterioro que está haciendo con el Estado, con la economía y todo lo que usted está viviendo permanentemente, sobre todo cada vez que va al supermercado y se quieren matar, ¿no? Porque aumenta todo permanentemente, aunque el tipo te diga que la inflación está bajando. Hay muchos chistes que dicen, menos mal que subió el gas, menos mal que subió la electricidad, porque así baja la inflación. Increíble, no se puede creer, pero son las cosas que están pasando y que parece, enloquecedoras, ¿no? La gente se está enloqueciendo con todo esto. Pero para entender por qué, por ahora, venimos perdiendo justamente la batalla cultural, es imprescindible, por lo menos para mí es imprescindible, saber en qué consiste esta batalla y en todo caso ver cómo hacemos para aprender de los errores cometidos. Y por eso, nada mejor que hacer referencia al filósofo marxista italiano Antonio Gramsci, quien fue el que popularizó este concepto. Este autor sostenía que existe un modo de pensar en el pueblo, un sentido común o modo natural de sentir y de razonar, que está formado por las instituciones tales como la familia, la iglesia, la escuela, la universidad, los medios de comunicación, por supuesto, ahora también las redes sociales y las nuevas tecnologías. Es así que el pueblo, de alguna manera, naturaliza como propios los valores, ¿sí?, que justifican y explican el orden político acorde a ¿quiénes? A los intereses de la clase dominante. Sin darnos cuenta, todos terminamos pensando como quieren que pensemos las clases dominantes. Por eso Marx decía que las ideas de las clases dominantes son las ideas dominantes de cada época. La pucha, la tenemos que repetir, la tenemos que poner en todos lados, ¿no? Afiches por todos lados para que la gente entienda de qué se trata esto. Y ante esto Gramsci planteaba que para conquistar este sentido común que permanecía colonizado por la cosmovisión impuesta por estos sectores, a lo que él llamaba hegemonía, era necesario desarrollar una lucha cultural o en todo caso una contrahegemonía.
a eso tenemos que apuntar. Había que lograr que la sociedad civil alcanzara un nuevo modo de ver la vida y sus valores para que así pudiera comprender, asimilar y desear las ideas revolucionarias, que en el fondo es las ideas de que, bueno, no venga un tirano y nos gobierne de la manera que lo está haciendo. Tratemos de revertir esto, de eso se trataba. Por supuesto que Gramsci se estaba refiriendo a otro contexto histórico, en el que tanto el capitalismo como el comunismo se estaban disputando el mundo, por ejemplo. En nuestro caso, el ideal sería otro. Vamos a aplicarlo en la Argentina. ¿Sí? ¿Cuál sería nuestro ideal? Y bueno, que la población comprendiera de una buena vez por todas que más allá de los errores cometidos, más allá de lo que pudo haber pasado en el peronismo en sí, este espacio político es el único sector que en definitiva va a gobernar para las mayorías, teniendo en cuenta la inclusión social y teniendo en cuenta al prójimo. Nos guste o no nos guste, más allá de un montón de cuestiones que se le pueden criticar a este espacio, la verdad es que el peronismo es lo mejor que nos puede pasar como sociedad, sobre todo para emprender un desarrollo en donde estemos todos contemplados, todos y todas contemplados, y no algunos pocos, ¿sí? Bueno, fíjense cómo esta dominación que tiene la clase que termina manejando el Estado, que termina manejando a la sociedad, bueno, logró que el propio pueblo votara en contra de sí mismo y votara a favor de ellos sin darse cuenta. Fíjense cómo van tergiversando, cómo nos van manipulando las mentes. En eso, obviamente, fracasamos. En nuestro país, la clase dominante logró que mansamente la mayoría de la sociedad se rinda a la lógica neoliberal, o peor aún, ¿sí?, al anarcocapitalismo, ¿sí?, en el que cada cual se tiene que valer por sí mismo de acuerdo al mercado. Y bueno, si tiene suerte, si tiene mucha inteligencia, si es muy capaz, obviamente va a poder sobrevivir. Y si no, se va a terminar muriendo, como le está pasando a muchísima gente que depende del Estado, que depende, qué sé yo, de que haya una distribución equitativa del ingreso, que depende de que le transfieran los medicamentos oncológicos, por ejemplo. Mucha gente que tiene muchas dificultades en la vida. Y bueno, nada, el Estado ya no existe más y así estamos de alguna manera. Ya, por ejemplo, el Estado no va a ser como nosotros pensábamos que era, ¿sí? No va a haber ningún tipo de contención social, por lo menos como la conocíamos. Y bueno, y la democracia de alguna manera va a ir desapareciendo, ya está de algún modo bastante tergiversada, si se quiere, y al mismo tiempo va a prevalecer ¿qué? Bueno, lo que ya estamos viendo, el autoritarismo. Está prevaleciendo el autoritarismo. Que el cantante J. Milo haya tenido que suspender su show gratuito en la ex ESMA por una cautelar impulsada por el gobierno y por amenazas de represión si no se acataba la orden, habla a las claras de que estamos ante un régimen de estas características autoritarias y si no también lo podríamos llamar fascista o pseudofascista. Es en esa etapa en la que estamos hoy en día y por eso el establishment, la derecha organizada, porque hay que reconocerlo, la derecha es muy organizada, y los sectores más concentrados de la economía despliegan estrategias permanentes, políticas y discursivas para continuar con el desprestigio del peronismo, por supuesto, pero por sobre todas las cosas del kirchnerismo, y esencialmente quieren desprestigiar aún más a Cristina, a quien la intentaron matar en 2022 y ahora la quieren sacar a toda costa del tablero político. A ver, esto fue notorio el miércoles pasado cuando La Libertad Avanza y el PRO, con ayuda de los bloques aliados, dieron media sanción en diputados al proyecto de ficha limpia con el que se pretende proscribir a Cristina para que no pueda ser candidata en las elecciones de medio término de este año. Más allá de su postura inflexible, que está teniendo, por ahora al menos, de no querer habilitar la conformación de un espacio político que integre justamente al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, algo que está desconcertando a propios extraños. Bueno, más allá de eso, digo, lo cierto es que ella es la actual presidenta del Partido Justicialista y la líder natural del Movimiento Nacional y Popular. Le guste o no a quien sea, representa todo lo contrario a este gobierno y obviamente al macrismo también, ¿sí? Y acá aclaro, Kicillof también representa eso, no nos olvidemos. Bueno, y desde ya, tanto su gestión, me refiero a la de Cristina, como que estuvo al frente del Ejecutivo durante 2 periodos, y también la de Néstor Kirchner, terminaron siendo lo mejor que nos pudo haber pasado como sociedad ya desde el peronismo de Perón en el 45. Lo mejor que nos pasó fue el periodo kirchnerista, que obviamente abarcó casi 12 años. Bien.
Por eso, obviamente, la odian y por eso hacen hasta lo imposible para que los medios hegemónicos de comunicación, obviamente, se la pasen hablando mal de ella al día de hoy. Impresionante, yo a veces hago zapping a 24, La Nación Más, TN, siguen hablando de ella, siguen hablando de que se afanó todo. Es una cosa, la verdad, yo no puedo creer que esto siga sucediendo, pero sigue sucediendo y ahora van a ver qué hacen, si la pueden meter preso o no. Bueno, nada, la discusión es de siempre, ¿no? Lo curioso de todo esto es que tanto el oficialismo como sus aliados ya saben de antemano que en el Senado va a ser muy difícil que este proyecto de ficha limpia se convierta en ley, porque en principio hay que ver si se termina tratando en el Senado, cosa que ahora están discutiendo. Y por otro lado, ¿por qué están discutiendo esto? Porque ya saben que no cuentan con los votos suficientes para poder aprobar este proyecto. Con lo cual, están viendo, ¿nos conviene o no hablar de este tema? Que si perdemos, ¿para qué hicimos todo este lío? Bueno, con lo cual seguramente toda esta pantomima, si se quiere, toda esta farsa discursiva, no sea más que una nueva distracción para que la gran masa del pueblo piense en otra cosa y no se acuerden que la desocupación aumenta todos los días, que las fábricas se están cerrando, que los sueldos no alcanzan para nada, que el Estado ya no asiste a los que menos tienen, que los hospitales públicos se deterioran al igual que la educación, que somos el país más caro en dólares, por ejemplo, y que encima no hay perspectivas de mejoras, sino al contrario. Todo va a ir empeorando cada día más. Sobre todo para un sector de la sociedad, obviamente, me refiero al 80% de la sociedad, que la va a pasar cada vez más, peor, quiero decir, y el otro 20% que obviamente va a decir, che, este es el mejor gobierno del mundo, que a nosotros nos va bárbaro. Bueno, esa es un poco la lógica. Y el toque de gracia de este plan siniestro son las elecciones de medio término, porque si al gobierno le llegara a ir bien, va a tener la legitimidad suficiente para terminar de desguazar al Estado, aumentar aún más la pobreza y la indigencia, y quizás, esperemos que no, de convertir al país en una colonia yanqui, en una colonia de Estados Unidos, que es el deseo sublime de una derecha conservadora argentina, antipatria, entreguista, endeudadora, cipaya y ahora también fascista, todo junto. Bueno, siempre lo fue en realidad, lo que pasa es que ahora lo demuestra sin vergüenza. Y para lograr ese objetivo, tan solo necesitan que el FMI, con el guiño de Donald Trump, vuelva a hacer un desembolso, ¿sí? En este caso le están pidiendo unos 12.000 millones de dólares aproximadamente, para poder mantener el dólar bajo y planchado y así evitar una devaluación que provocaría que la inflación se vuelva a disparar, haciendo que la ilusión que aún tienen muchos incrédulos se disipe para siempre. En fin. Así estamos, desamparados y a la buena de Dios. Mientras tanto, los que creemos en un país con justicia social, soberanía política e independencia económica, ¿qué nos queda? Bueno, tenemos que presionar, ¿sí?, sobre todo a los políticos racionales que todavía quedan, para que en poco tiempo se conforme de una buena vez por todas, un espacio alternativo a este gobierno de locos, podríamos agregarle, que nos está arruinando la vida todos los días un poquito más.